Vamos en la noche de hoy a la palabra de nuestro bendito Salvador. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el capítulo número 3 de Mateo, Mateo capítulo número 3, versículo 7, Mateo 3, 7. Tremendas palabras, las leímos ahora en Lucas. Al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, tremendas palabras, palabras supremamente fuertes, palabras que desafortunadamente han quitado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay algunos que han quitado el arrepentimiento del evangelio del Señor Jesucristo. Presentan a un Cristo como Salvador, pero no a un Cristo como Señor. Presentan a un Cristo que perdona pecados, pero el Cristo que acepta que tú continúes viviendo tu vida, mientras tanto, en tus pecados. Y ese es el problema que tuvo Juan el Bautista en esta ocasión. Vemos la predicación de Juan el Bautista. Es increíble que algunos amigos saquen el arrepentimiento de la predicación del evangelio. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que nos envuelve en esta predicación? Bueno, Juan el Bautista, la predicación era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo dice la Escritura, y diciendo: arrepentíos, cambiad vuestros caminos, devolveos de vuestros caminos, no continuéis haciendo lo malo y perverso que vosotros hacéis, porque el reino de los cielos se ha acercado, y porque no hay entrada en el reino de los cielos para quienes no se arrepienten. Esa es la esencia. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de los cielos no se hubiera acercado, venga, continuad haciendo lo que vosotros queráis, pero el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario que os arrepintáis. Y con esto no quiero decir que el arrepentimiento no haya sido arte y parte de la predicación evangelística en el Antiguo Testamento, porque aún más claro en el Antiguo Testamento lo vemos. Arrepentíos, porque el Cristo está aquí. El reino de los cielos se ha manifestado de una manera clara. Y ahora fíjense ustedes en el bautismo. ¿A quiénes estaba bautizando Juan el Bautista? Bueno, a muchas personas que venían de las diferentes ciudades, incluyendo fariseos, saduceos y otro tipo de dirigentes religiosos. Y el problema, queridos amigos y hermanos, el problema es que estas personas no se estaban arrepintiendo. Ese es el punto. No se estaban arrepintiendo de sus pecados. Y entonces Juan el Bautista lo dice de una manera clara en la segunda parte del versículo número 7. Generación de víboras. Hay un mal dicho, y esto no es bueno que lo usemos, pero usualmente en el mundo una persona le dice a la otra: usted sí es mucha víbora, cuando la persona es falsa, cuando la persona es retrechera, cuando la persona es traicionera, cuando la persona maneja dos estándares. Esa es mucha víbora. Vosotros, generación de víboras, que venís a que yo os bautice cuando ni siquiera os habéis arrepentido. Víboras es la palabra que usa Juan el Bautista. No estaban arrepentidos de sus faltas, no tenían dolor por el pecado, lo que estaban haciendo estaba aparentemente bien a sus propios ojos, no sentían culpa, decían: bueno, quizás eso es parte de la debilidad nuestra, o Dios nos perdona de cualquier manera porque Dios es un Dios bueno, o no hay necesidad de arrepentirnos porque somos hijos de Abraham y Dios nos va a salvar porque somos de la simiente de Abraham. Dios tiene un pacto con nosotros y nos va a salvar. No dice la Escritura: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que quiere decir Juan el Bautista al advertir a estas personas de estas palabras? Bueno, sencillamente que la ira de Dios vendría sobre ellos por su falta de arrepentimiento. Miren ustedes las palabras: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién es el que os enseña a huir de la ira venidera? ¿A qué monte vosotros escaparéis de la justa mano de Dios? ¿En qué hueco de roca te meteréis para evitar el justo castigo de Dios por tu pecado?
¿A qué lugar de la tierra te dirigiréis o te marcharéis para que la mano de la justicia del Señor no te traiga y no cuadre cuentas contigo? ¿Quién os enseñó a huir? ¿Quién es el que os está diciendo que vosotros, si no os arrepentís, podéis huir de la ira de Dios? Esa es la idea. Es una pregunta retórica, es una pregunta que tiene en su propia pregunta la propia respuesta. Y cuando Juan dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En la propia pregunta está la respuesta. Nadie le puede enseñar a ninguna persona a huir de la ira de Dios. Y la razón es sencilla, queridos hermanos, nadie puede huir de la ira de Dios. Así que estas personas que creían que sin arrepentimiento podrían escapar de la ira de Dios, el Juan el Bautista le dice, generación de víboras, vosotros venís aquí confesando vuestras faltas sin haberos arrepentido de las faltas. Generación de víboras, hipócritas, que siempre fueron lo que ellos siempre fueron. Confesaban sus faltas, pero no se arrepentían de sus faltas. ¿Entiendes el punto? El punto es que tú puedes reconocer tus pecados. El punto es que tú puedes ver que estás hablando algo malo, o diciendo algo malo, o pensando algo malo. Pero pensarlo, reconocerlo y decirlo no es lo mismo que arrepentirse de esos pecados. Y cuando nosotros entonces fundamentamos una profesión de fe y la ponemos, la cimentamos simplemente en yo creo en Cristo porque Él es mi Salvador, pero no te has arrepentido de los pecados, estás siendo otra víbora. Y para ti es la advertencia en el día de hoy. Generación de víboras, obviamente no les estoy diciendo a todos. Generación de víboras, ¿quién os enseñará a huir de la ira venidera? Y el título de la predicación es sencilla y es este: ¿puede evitar una persona no arrepentida la ira venidera? ¿Puede escapar una persona no arrepentida de la ira venidera? ¿Se puede esconder una persona no arrepentida de la ira venidera? Vamos a ver. Y antes de responder esa pregunta, es menester que nosotros respondamos varias preguntas antes de llegar a la respuesta a esta pregunta. Primero, ¿qué es ira? ¿Qué es ira? Y debemos ser cuidadosos al definir la ira, porque en el hombre es la manifestación violenta o la manifestación intempestiva, es como un estruendo. La definición en el original griego es como algo intempestivo, que cae como un rayo, desmesurado. Es la manifestación intempestiva del enojo. Y en la gran mayoría de los casos, cuando el hombre se aira, cuando el hombre tiene ira, en la inmensa mayoría de los casos, aquí hay pecado. Ahora, desde la perspectiva de Dios, ¿qué es la ira? ¿Qué es la ira? La ira es la manifestación de su indignación por el pecado. La ira de Dios es la manifestación de su indignación por el pecado. Otros definen la ira de Dios como la manifestación de la justicia de Dios. Yo la quiero definir en este caso como la manifestación de la indignación que tiene Dios por el pecado. Y queridos amigos, les advierto en el amor del Señor que la ira de Dios no es pecaminosa y grosera como la nuestra. La ira de Dios, por el contrario, es una ira santa y es una ira justa. Repito, es una ira santa y es una ira justa. Santa porque viene de un Dios que es santo, porque en Dios no hay pecado, porque en Dios no hay corrupción, porque en Dios no hay ni la más mínima de las sombras de variación alguna. Entonces es santa. En cambio la nuestra es pecaminoso porque aún hay remanente de pecado. Entonces la ira de Dios es santa. Nunca nos equivoquemos intentando correlacionar a Dios con lo que yo soy. Dios es un Dios santo y se nos ha dado a conocer por medio de la Escritura, y la Escritura da testimonio que la ira de Dios es santa, pero la ira de Dios también es justa, y es justa porque Dios da a cada uno conforme al fruto de sus obras. Y aquí es imperativo que yo te pregunte: ¿cuáles son tus obras? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás pensando? Mira tus obras,
Piensa en tus obras, y si tus obras son una violación de los benditos 10 mandamientos, de esa ley del Señor resumida en esos 10 mandamientos, estás en pecado, y mi llamado es a que te arrepientas. ¿Cuáles son tus obras? No te tardará mucho pensar en lo que dijiste, o en la mentira que acabaste de decir, o en la exageración que quizás argumentaste un par de días atrás, o en el mal pensamiento que tuviste ayer por la noche, o en las porquerías que viste el martes en la tarde. No te tomará mucho tiempo para ver que las cosas que hacemos son una violación a la ley moral del Señor y que debemos arrepentirnos. No podemos venir y decir: Señor, te pido perdón por mis pecados y bueno, ya todo está muy bien. No, amados. Tenemos que darle la vuelta al pecado y tenemos que darle la espalda al pecado y mirar a Cristo con la confianza de que en Cristo hay perdón de pecados. Pero la ira de Dios está, dice la Escritura, contra todos los hijos de desobediencia, contra todas las personas que no obedecen el Evangelio. Lo vimos la semana pasada. Dios, habiendo pasado por otros tiempos vuestras faltas, ahora, a partir de este instante, en este instante, os llama al arrepentimiento. ¿Cómo es posible que las personas no se arrepientan? Qué grave peligro es aquel maestro que enseña que el arrepentimiento no es necesario en el Evangelio. Qué grave peligro para nosotros, y debemos descartar esas enseñanzas como herejes. ¿Cuáles son sus obras? ¿Qué es lo que ha pensado? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Por qué? Porque la Escritura me dice de manera clara y fidedigna que Dios tiene reservado ira y enojo a los que no obedecen la verdad. Romanos 2:8. Ira y enojo a quienes no obedecen la verdad. Ira para quienes no vienen al Señor, para quienes no creen en quien resistió la ira de Dios y no hallan complacencia. Ira y enojo para quienes no se han arrepentido. Ahora, hemos definido la ira, hemos dicho la ira que es pecaminosa en el hombre, y hemos argumentado que es santa y es perfecta y es justa en Dios, y que la ira es la manifestación de la indignación de su pecado. El Señor tiene que estar airado contra toda persona que respira, que vive, que come, que se revuelca en el pecado. No creas que Dios es como nosotros, de que podemos ver lo inmundo y podemos quedarnos tranquilos con lo inmundo. Dios no es como nosotros, mis amados hermanos. Dios es un Dios que se aira en contra del pecado. ¿Quién nos enseñará? ¿Quién les enseñará a ustedes si están en pecado, si están diciendo lo malo, haciendo lo malo, pensando lo malo? ¿Quién nos podrá enseñar a escapar de la ira de Dios para con el pecador no arrepentido? La pregunta es: ¿cuándo manifestará Dios su ira? Esa es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer. Y la pregunta es interesante porque la ira de Dios es una realidad presente y es un futuro escatológico. Me explico. La ira de Dios está ahora sobre todas las personas que no creen en Cristo. Repito, la ira de Dios está ahora, en este mismo instante, sobre ti si no has puesto tu confianza en Cristo para salvación. Juan 3:36 me dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, miren el verbo presente, la ira de Dios está sobre él. Pero de la misma manera como argumentamos que es una realidad presente, la ira de Dios se manifestará en el futuro para siempre con aquellos que no se arrepienten ni creen en Cristo antes de morir. Y no hay porción más clara en la Escritura que Romanos capítulo 2, versículo 5. Escuchen esto, tremendas palabras. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu dureza, por tu desobediencia y por tu corazón no arrepentido. ¿Es importante o no es importante predicar el arrepentimiento? Claro que sí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, amontonas, juntas, atesoras ira para el día de la ira. Es decir, si no te arrepientes,
Y si continúas con ese corazón duro, si continúas siendo indiferente ante los ruegos del llamado del Evangelio, fíjate lo que me dice Romanos 2:5. Estás amontonando mientras vivas ira, 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 ira. ¿Para qué? Para el día de la ira. Qué situación tan tremenda en la que te encuentras si eres un pecador y no te has arrepentido de los pecados y no has confiado en Cristo, quien soportó la ira de Dios para librarte de la ira venidera, como lo decíamos esta mañana. Este versículo, es decir, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es decir, porque tu corazón no se ha arrepentido aún, estás atesorando ira para el día de la ira. Este versículo nos responde a la pregunta de: ¿puede evitar una persona no arrepentida la ira venidera? La respuesta es: no lo puede evitar. No lo puede evitar. Llega la tercera pregunta: ¿cómo se manifestará la ira de Dios? Hemos definido la ira de Dios. Hemos definido también el cuándo se manifestará la ira de Dios. Ahora procedamos a contemplar cómo se manifestará la ira de Dios. Y la ira de Dios se manifestará simplemente de esta manera: todo el peso, todo el rigor de su justicia caerá sobre usted hasta que usted pague por el último de los pecados. Y entonces cualquier mente brillante puede decir: bueno, si eso será por un periodo de tiempo, y cuando ya haya pagado, entonces seguro que tendré una segunda oportunidad, y seguro entonces que podré vivir con el Padre para siempre. Querido amigo, si no te arrepientes antes de que tu nariz exhale por última vez aliento de vida, no habrá más oportunidad para ti. Y entonces tendrás que soportar la ira de Dios en su máxima expresión. Y hablar de esto es un poquito complicado, porque las personas pecadoras ya cogieron callo en contra de este tipo de predicaciones. Ya por mucho que tú les hables del infierno, dicen: Dios es un Dios de amor. Por mucho que tú les hables del arrepentimiento, dicen: no, Dios es un Dios de amor. Tú te arrepientes luego, pero no en la conversión. No, eso no es así. Ya las personas le han cogido callo, son inmunes a este tipo de predicación. Por tanto, gracias damos si el Señor en su Santo Espíritu desciende en la noche de hoy y taladra tu corazón e inyecta aliento de vida y te regenera para que veas tu pecado y para que veas la situación en la cual estás y para que sientas el dolor, porque no sientes dolor si tu corazón es de carne. ¿Qué dolor siente una piedra? ¿Qué dolor siente una roca? Oh, pero un corazón de carne siente dolor y siente angustia porque sabe que está bajo condena de Dios. ¿Cómo no nos hemos de arrepentir? Y esto solamente por la gracia del Señor. Pero la ira de Dios se manifestará sobre el pecador no arrepentido de manera eterna y total. Escúchenme ustedes, de manera eterna y total. Cuando la ira de Dios se manifiesta en su máxima expresión en el juicio, no habrá ningún tipo de variación en la intensidad de la ira eterna que el Señor tendrá. Por eso nosotros, queridos hermanos, decimos: ¿estará Dios en el infierno? Sí, Dios estará en el infierno, pero con su ira, consumiendo eternamente a los que no han obedecido el Evangelio. Por lo tanto, esa ira es eterna, por secula seculorum, pero esa ira es total. Querido amigo, no piense, si es que usted es uno de los que no ha creído en el Señor Jesucristo, no piense que porque usted ahora no ve personas muriendo por la desobediencia o personas siendo consumidas por la tierra por su rebelión, o porque usted no ve fuego cayendo del cielo, no piense que eso no le va a suceder a usted. Querido amigo, la palabra del Señor advierte a aquellos hipócritas que confiesan sus pecados, pero que no se han arrepentido de sus pecados. Les advierte, y Juan el Bautista les dice: ¿Quién nos enseñó a escapar de la ira de Dios? No es posible escapar de la ira de Dios. No es posible escapar de la ira de Dios yendo tras un hombre, o yendo tras una religión, o escondiéndote en una parte. No es posible.
Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje del Bautista? El mensaje es a venir a Cristo y a poner nuestra confianza en el Salvador, quien es el único que ha resistido la ira de Dios, para que quienes creen en Él no soporten la ira de Dios por toda una eternidad. ¿Cómo no vamos a venir prontos a ese Cristo? ¿Cómo vamos a continuar huyendo de la ira venidera? Como si mañana estuviésemos encontrando un escondite de esa ira. No, vengamos a Cristo. Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca. Él es la roca en la peña en donde podemos escondernos. Él es ese Ebenezer, esa roca de la salvación. Él ha tomado forma de hombre y nos ha representado y ha tomado la ira de Dios que tu pecado merece. Pero yo no sé si crees en eso. O si crees en eso, entonces ven y humíllate delante del Señor. Pero yo te advierto una vez más, sin arrepentimiento, lo único cierto que te puedo decir es que la ira de Dios te alcanzará y jamás te soltará. Punto número 4. ¿Dónde se manifestará la ira de Dios? Bueno, si dijimos que la ira de Dios se manifiesta sobre el incrédulo aquí, en este mundo, y se manifiesta sobre el incrédulo que muere sin arrepentirse por toda la eternidad, hombre, tenemos que hablar de lugares. Y la ira de Dios se manifestará sobre quien no cree en este mundo, en esta tierra, pero se manifestará en el infierno. Y aquí que me escuchen los niños, los viejos, los ancianos, los jóvenes y todos, porque el infierno no es una cuestión que se inventan los padres para amenazar a los hijos que no obedecen. El infierno es descrito en la Escritura como un lugar real. Y quieren que les diga algo. Estoy de acuerdo con aquel teólogo famoso que dice que cuando él ve las alusiones del infierno que hace la Escritura, estoy de acuerdo en que él diga, pero la realidad no será como lo dice la Escritura. Y yo me asusté y yo dije, ¿pero qué querrá decir este hombre? Este hombre es un teólogo famoso, este hombre es un teólogo conocido, ¿qué querrá decir? ¿Y saben qué dice él? Que las palabras usadas por los autores inspirados son insuficientes para transmitirnos el dolor, la angustia, el llanto y la corrosión que va a sentir cada pecador que no se arrepiente. Y yo estuve entonces de acuerdo con él. Si las palabras, un lago de fuego, si las palabras rechinar de dientes, si la palabra tormento no te es nada, entonces, querido amigo, quizás ya tienes callo, ya esas cosas no te dan tanto temor. Pero si el Espíritu Santo regenera tu corazón y te hace ver el pecado, entonces ciertamente huirás, pero no huirás en una dirección opuesta a la cruz, huirás en dirección a Cristo, porque ese Cristo fue el que soportó de nuevo la ira de Dios para que tú no la soportes. Cuando las personas le preguntan, oye, ¿tú eres salvo? La gente dice, sí, soy salvo. Y me avergüenza decir que ha habido creyentes a quienes se les ha preguntado, ¿salvo de qué? No saben. Amados, somos salvos de la ira venidera. Por lo tanto, corramos en dirección a Cristo. Démosle la espalda al mundo, démosle la espalda al pecado. Si tenemos vida, habremos de ver que eso no nos traerá sino el juicio de Dios. Lo más increíble de todos es que cuando yo te llamo al arrepentimiento, tú no vienes a Cristo y no le das la cara a Cristo y no abrazas las promesas de perdón de pecados en Él, sino que huyes de Cristo para el precipicio eterno del cual no podrás salir. Quiere el Señor entonces traer vida y mostrarte la necedad que es huir de Cristo. Es una necedad porque es imposible huir de la ira de Dios. Hemos visto qué es la ira de Dios, cuándo se manifestará la ira, cómo se manifestará la ira, dónde se manifestará la ira. Ahora, regresemos a la pregunta del Bautista. ¿Quién le enseñará a usted a huir de la ira venidera? ¿Quién? ¿Cómo? Yo te voy a decir una cosa. Confesar a Cristo con tu boca, te doy la mala noticia, no te va a salvar.
Si eso es lo que te han enseñado, de que tú pases al frente y con 2 lágrimas o 3 confieses a Cristo, eso no te va a salvar. Mateo 8:29 me dice de manera inequívoca: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? He aquí una hueste demoníaca confesando el nombre de Cristo. Sabía quién era Cristo, sabía que Cristo era el Mesías, sabía que era el Dios encarnado, sabía que tenía todo poder y sabía que había descendido a este mundo a pagar por los pecados. Bueno, lo mismo muchas personas. Bueno, yo confieso a Cristo: Cristo, tú eres mi Señor y mi Salvador, ya soy salvo. No es así. Sin arrepentimiento, insisto, no podrás huir de la ira venidera. Hechos 19:15. Los hijos de estos judíos, cuando estaban intentando exorcizar a alguien: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, a vosotros no os conozco. A Jesús conozco. Queridos amigos, reconocer su pecado no los salvará de la ira venidera. Los fariseos se estaban bautizando, confesando, reconociendo sus pecados, pero no se estaban arrepintiendo de sus pecados. Y aquí es donde decimos que necesitamos del poder de Dios para arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Quién, te pregunto por última vez, quién lo enseñará a usted a huir de la ira venidera? La respuesta es nada. Ni nadie, ni las novenas, ni los rezos, ni los augurios, ni el horóscopo, ni el saumerio, ni la meditación, ni la lectio divina, ni la yoga, ni absolutamente nada. Pero te voy a dar otra noticia. Ni siquiera la Escritura te enseña a huir de la ira venidera. La Escritura no te enseña a huir de la ira venidera. Lo que sí te muestra la Escritura es a ir a aquel quien nos libra de la ira venidera. No, la Escritura no nos dice: hagan esto y entonces huirán de la justicia de Dios, o métanse allí y allí la justicia de Dios no los alcanzará. La Escritura nos muestra a Cristo, y cada página de la Biblia está entrelazada con las gracias divinas y nos muestra a Cristo. Es el centro de la Escritura, es el Salvador nuestro. A Cristo debemos ir, como dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses 1:10: es Jesús quien nos libra de la ira venidera. A ese la Escritura nos muestra a ir, a ese la Escritura nos insta a creer. Es Cristo el que nos libra de la ira venidera. Por tanto, a la pregunta: ¿quién nos enseñará a escapar, a huir de la ira venidera? Nosotros debemos responder: Señor, nada ni nadie. Y tú, pecador, si es que hasta ahora no te has enfrentado y no has venido al Señor y no has reconocido tu pecado, debes reconocer que la Escritura te está mostrando a Cristo. Y es a Cristo a quien debes venir, y es en Él en quien debes confiar, y son sus promesas las que debes abrazar, porque solo en Cristo hay salvación. Primera de Tesalonicenses 1:10: es Jesús quien nos libra de la ira venidera. Él es la propiciación de quienes creen. Él aplaca la ira del Dios eterno, para que la ira del Dios eterno no repose sobre ti de manera eterna. Él es el Cristo, quien se sujetó de manera voluntaria a las penurias y al castigo y a los escupitajos y a los golpes de quienes aborrecían su nombre. Y es Cristo quien por amor a ti se entregó de manera voluntaria y soportó, lo decíamos esta mañana, soportó por 6 horas. Haz de cuenta esto. Haz de cuenta que toda tu eternidad en el infierno, y toda tu eternidad en el infierno, y toda la eternidad que tú debiste haber pasado en el infierno, y la que tú debiste haber pasado en el infierno, y la que tú debiste haber pasado en el infierno. Haz de cuenta que todas esas eternidades de todas y cada una de las personas por las cuales Cristo murió, comprímelas en 6 horas. Y esa agónica muerte sufrió el Señor por ti. Ese es el Dios de amor. Bendito Evangelio del Cristo que sufrió la ira de Dios para librarte de la ira de Dios. Bendito Cristo que fue propicio a tu necesidad entregándose por ti.
en la cruz para apaciguar la ira de Dios sobre tus pecados. Bendita justicia de Dios, que le dio a quien llevó tu pecado el castigo eterno para que tú no soportases el castigo eterno. Bendita justicia de Dios, repito, que le dio a quien creyó en Cristo la justicia eterna. ¿Acaso no puedes ver lo que sucedió en la cruz? Si lo puedes ver, reclámalo. Si lo puedes ver, abrázalo. Si lo puedes ver, no lo sueltes y apropiate de la promesa. ¿Qué sucedió en la cruz? Que en la cruz el Dios omnipotente castigó a Cristo con todo el furor de su ira, de la ira que tus pecados merecen, y a cambio de eso te dio la justicia que tú no mereces. Allí en la cruz te libró de la ira de Dios que merecías y te dio el cielo que no merecías. Yo me pregunto si lo crees. Si lo crees, abrázalo y no lo sueltes. Y que tú seas como el Jacob que peleó con el ángel de Jehová. No te soltaré hasta que me bendigas. Bueno, no sueltes a Cristo hasta que tú tengas la certeza de que Él te ha perdonado los pecados, o de que tus pecados han sido perdonados. Bendito Evangelio, bendito Cristo, bendita justicia de Dios, sublime gracia de Dios, porque no hay manera de que te escondas de su justicia y no hay manera, te advierto, de que te ocultes y de que ocultes tu pecado. Ven al Señor arrepentido, ven al Señor humillado, y allí en la sombra de la cruz encontrarás la paz que necesita tu alma y el refrigerio que tu sedienta y pecaminosa alma tendrá. Y no tendrás sed jamás, y no tendrás hambre jamás, y te concederá el Señor una nueva vida, y tendrás nuevos deseos, y podrás hacer lo bueno, lo que es agradable, lo que siempre has querido, lo podrás hacer. Pero recuerda, sin arrepentimiento lo único que tú consigues es atesorar ira para el día donde te toque soportar eternamente la ira de Dios. Quiera el Señor concederte arrepentimiento y fe para traerte a Él y para ser perdonado a los pies del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos gracias, exaltamos y glorificamos tu bendito nombre, y te rogamos, Señor, que tú traigas a quien esté muerto en sus delitos y pecados, lo traigas a vida y le muestres su pecado, Señor, y le des la comprensión salvífica del Evangelio y pueda confiar en quien murió en la cruz por él. Señor, a tu nombre damos honor y gloria. Amén.